Bueno, estoy hoy aquí en una nueva entrevista de Fisiocampus, hoy con Fernando Rodríguez Bolaños. Hola Fernando, a Hola Íñigo, quien, ¿cómo estamos? a quien conocí en México hace unos meses en un congreso de fisioterapia. Fernando, que bueno, compartimos allí unos días y compartimos sobre todo unas noches, sí, unas veladas con cervezas, charlando intensamente sobre cuestiones fisioterapéuticas y más allá también, ¿no? Y bueno, me pareciste un perfil muy interesante y quizás es por eso por lo que vas a colaborar ahora con Fisiocampus. Fernando va a hacer con nosotros, con Fisiocampus, una formación que va a ser, por un lado, presencial, inicialmente presencial, y también será grabada y será ofrecida posteriormente online bajo el título Neurobiología, Cuerpo, Mente. ¿Es así, Fernando? Es así, mi Íñigo, sí. Neurobiología en cuerpo-mente, quien me conozca un poco y quien haya seguido un poco también mi trayectoria, comprenderá un poco más por qué tuvimos apasionadas conversaciones, porque ahí compartimos desde perspectivas diferentes, desde aproximaciones distintas, pero compartimos esa búsqueda de cómo están unidas las cosas, ¿no? Antes de nada, Fernando, ¿qué puede esperarse ¿qué puede esperarse una persona de tu formación, de tu curso? Pues como tú decías, vincular muchas cosas, ¿no? Pareciera ser que hay como un eslabón perdido en cómo unir el cuerpo con la mente. Y pues ya hay circuitos neurobiológicos que lo explican mejor. Eso para mí es muy importante porque ah, es hacer realmente medicina integral, ¿no? Entonces, hacer medicina integral basada en ciencia, pero también, como tú dices, lo que platicábamos esas noches, ¿no? A cómo es que todo esto ya es muy antiguo, o sea, son cosas que siempre se han comentado, que no hay que separar las estructuras, no hay que separar los sistemas, no hay que separar, ¿no? Entonces, lo que se puede esperar de este curso es algo muy integral, unir muchos sistemas, unir el contexto con el paciente y cómo eso influye en la patología que presenta, en la lesión que presenta, en la disfunción que presenta, en su estilo de vida, en su personalidad y al final de cuentas lo que nos llega a consulta. Entonces, Su patología, es interesante. su dolor, ¿no? Sí, Por- claro, Digo, su porque al síntoma final, al final. eso es, los pacientes vienen a nosotros porque tienen un dolor. Y Sí. me pregunto, Fernando, eh, porque, bueno, me pregunto, más que me pregunto, afirmo, tu aproximación a esta idea de cuerpo-mente es muy diferente a la mía en el sentido de que la mía es más del lado holístico, sí, más antigua y sin embargo tu aproximación es una aproximación moderna, es una aproximación científica. ¿Sí? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene ese movimiento? ¿Tus fuentes, tus raíces? Pues primero curiosidad, ¿no? Porque cuando recién salí de la carrera había cosas que no me cuadraban. O sea, no me cuadraba por qué el paciente no mejoraba y después ciertos perfiles de pacientes que no mejoraban, por qué se tendía a cronificar el síntoma, por qué hay pacientes que no querían cambiar, ¿no? Y hay veces que es que no es que no quieran, es que no pueden. Y me fui metiendo un poco más, también como tú dices, con el conocimiento más antiguo, ¿no? Filosófico, a también empezar a entender principios de cómo funciona el sistema nervioso y por lo tanto cómo funciona la realidad, cómo percibimos la realidad, ¿no? Cómo se programa ese sistema nervioso y hace que todos percibamos la realidad de una manera diferente, aunque tengamos circuitos similares y un programa genético similar, la percepción de la realidad y la conducta para solucionar es diferente. Entonces, me nace esta curiosidad. Yo decía, ¿por qué hay pacientes que mejoran y pacientes que no mejoran? Porque hay personas que pueden cambiar
personas que no pueden cambiar, que quieren moverse y que no quieren moverse, o pueden moverse o no. Entonces, la ciencia de ese momento de mi vida, la ciencia tal cual, así como en la parte rígida de la kinesiología, de la fisioterapia, no me respondía a eso, porque todo era un perfil muy biomecánico, muy mecanicista, no incorporaba el contexto del paciente, sus etapas sensibles del desarrollo, su programación neurológica, su personalidad al síntoma, a lo que tenía el paciente, y todo lo veía en ese momento son puntos fijos, puntos móviles, palancas, poleas, la fuerza, la Mecánica, carga, ¿no? Mecánica, todo mecánica. mecánica, ¿no? Exactamente, entonces, como lo veía así mecánico, pues también me apasiona ese tema, claro. Ujú. Me gusta, le doy su importancia, pero no me satisfacía. Y veía que tampoco funcionaba con todos los pacientes, ni en todos los momentos de la consulta. Y empecé a dejar de ver una rodilla, una columna, para empezar a ver al humano, ¿no? Por curiosidad, por curiosidad. Entonces, ahí empecé a integrar otros sistemas, ¿no? Decía, bueno, la rodilla, ¿con qué tiene relación, no? Y en este caminito de la fisioterapia y la kinesiología, es una tendencia ir uniendo. Entonces, decía, bueno, la rodilla tiene relación biomecánicamente con esta cadena, con este sistema de movimiento, ¿no? Entonces, empecé a integrar más la parte, vamos a decirlo, global de las cadenas miofaciales y todo ese rollo, que es como yo veo que es la tendencia de ir integrando. Y después de eso, integré cómo el sistema nervioso va vinculando todo a nivel metamérico, ¿no? La sensibilidad del dermatoma, miotoma, bla, 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 ¿no? Y a mí me empezar a parecer más fascinante, ¿no? O sea, como hay sensibilidad que se comparte en el cuerpo. Pero después me di cuenta que esa sensibilidad también era dependiente de hormonas, de citoquinas, entonces pues yo dije, no solamente es neurológico, también hay una parte humoral. Y después dije, no, pues esta parte humoral también depende del contexto del paciente, porque la secreción de hormonas depende del contexto del paciente, de la conducta, de su estilo de vida. Entonces, así fue como fui integrando uh, esos sistemas y claro que veo la rodilla de mi paciente, pero me interesa mucho más ver al paciente. Y Ujú. empiezan a surgir patrones que se van repitiendo. Y yo particularmente integro todo. O sea, sí que me gusta la parte de así como muy picky, ¿no? Muy fina de la neurobiología y de hablar de ciertos núcleos y neurotransmisores. Me late mucho, pero integro muchas cosas, ¿no? Integro muchas cosas desde perspectivas antiguas, alternativas, física, filosofía, Hazme un porque al listado, final porque hazme un listado, porque yo de mis conversaciones contigo he intuido o he visto ya unas cuantas fuentes que además es lo que más me gustó de ti, la integración que haces, ¿no? Es decir, yo veo que tienes muchos conocimientos y toda una impronta antropológica, es decir, la visión del ser humano como ¿sí? Algo que nace y que tiene unos orígenes y una evolución, y el ser humano de hoy es el resultado de toda esa evolución y de las dificultades de adaptación a los últimos sucesos de esa evolución. Pero luego tienes otras fuentes. Si puedes enumerar todas esas perspectivas, porque también he visto la bioenergética de Lowen y Reich y me imagino osteopatía. ¿Cuáles son todas esas fuentes? No todos los libros que has leído, por Dios, porque ya me dijiste que te leías todos los meses, no sé si dos o tres, ¿no? Pero sí, ¿cuáles son las líneas filosóficas de conocimiento que has integrado? pues te lo cuento así más o menos como el desarrollo histórico, ¿no? Ujú. Ah, yo empiezo a encontrar muchas respuestas en la antropología, justo esto, y yo lo utilizo mucho porque me parece lógico, o sea, me parece un punto de partida inicial, ¿no?
Yo a todos mis alumnos, independientemente Sí, de sí. la materia que les dé, les digo, si tienen alguna duda, vayan y pregúntense cómo era hace 250.000 años, 300.000 años, ¿no? Que aparece el Homo sapiens. Porque el genoma, el cerebro, todos los sistemas no han variado nada. O sea que el cuerpo, la mente, el organismo espera recibir lo de esa época, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué espera recibir en esa época? Espera recibir movimiento, espera recibir retos cognitivos, sociales, cambios de temperatura, cierta alimentación, ¿no? Pero ahora ese cerebro, ese intestino, ese organismo, ese cuerpo, esa mente, en este contexto, con este superávit calórico, con el sedentarismo, con una normotermia, con todo eso, pues genera el caldo de cultivo para la patología, ¿no? Entonces ahí yo me vuelvo siempre, yo me vuelvo. Y después lo confirmé estudiando psiconeuroinmunología, porque en PNI se utiliza mucho la perspectiva también antropológica, ¿no? Es como un punto de partida que a mí me parece genial. Sin embargo, ahí hubo como una controversia, ¿no? Una controversia cuando iba estudiando esto, porque la antropología, la única parte que toca acerca de la mente es la cultura, ¿no? Y la cultura es lo que realmente forma la mente. O sea, el individuo nace en una cultura, la cultura forma la mente, la mayor parte de la mente, y después la misma mente genera cultura, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay otro cabo suelto, porque la cultura es lo que construye en el paciente las creencias y las expectativas con las que nos viene a consulta. Entonces dije, no, necesito comprender cómo es que funciona la mente, ¿no? Entonces, estudié mucho psicofisiología, pero no me convencía porque sí había, como te digo, núcleos, neurotransmisores, patrones de conducta, ¿no? Todas estas teorías como la de Phineas Gage, de cómo se vincula el cerebro, la mente, el contexto, la conducta, pero no me convencía porque había cosas por detrás, ¿no? O sea, cosas de la mente que no se pueden explicar tan fácil como la parte inconsciente y subconsciente. Entonces, cuando dije, bueno, voy a estudiar la parte subconsciente, desde la neurobiología, ahí dije, bueno, necesito estudiar la programación de etapas sensibles del desarrollo, porque el subconsciente se construye entre los 0, 7, 10 años, neurobiológicamente, ¿no? Hay etapas donde el cerebro está en unas ondas electroencefalográficas de tipo teta y ahí es como si estuviéramos en modo grabación, ¿no? Estamos grabando. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo es que eso se programa, no? Y eso no se programa con palabras al inicio. No se programa con palabras, se programa con patrones de imitación, neuronas espejo, con estímulos sensoriales, sensitivos, ¿no? Bueno, Y es que después, hasta los 2 años no hay verbo, no hay palabras, con lo cual esa etapa tan importante en la construcción del cerebro no es una etapa verbal, no puede abordarse ni comprenderse ni explorarse desde lo verbal, ¿no? desde lo verbal, ahí hay estímulos, sensaciones, ¿no? Y después, bueno, viene lo verbal. Y aquí yo es donde todavía digo, no, es que aquí todo esto ya es infinito. Porque una vez que entre el lenguaje, ah, pues el lenguaje pues es información y esa información pues es infinita, ¿no? Y hay una parte de la mente, que ya ahorita ya está mucho más desarrollada, investigada, que ni siquiera depende del individuo, sino de un colectivo, ¿no? Entonces aquí cuando ya me dije, bueno, y toda la parte colectiva, pues ya fue ahí donde empecé a estudiar a Jung, a Rupert Sheldrake, y después cositas ahorita que hay de física, ¿no? Pero, pero son hipótesis,
porque eso no es medible. Ya llegamos a un punto donde no se puede medir, ¿no? Donde no se puede medir del todo, porque fíjate, la otra vez puse algo en Instagram y estaba con el Samu, platicando con el Samu en Instagram, y puse un post, algo ahí, y él me dijo de un estudio donde ya estaban viendo la interacción de la conciencia puramente con, con campos electromagnéticos, lo cual me parece Ujú, fascinante. ujú. Sin embargo, yo considero que hay cosas que se pueden medir, ¿no? Pero hay otras que no. Y las que no se pueden medir son estas unidades cuánticas, ¿no? Porque una unidad cuántica es algo que no se puede medir, ¿no? Cuando tú lo quieres medir, cambia, desaparece, se modifica. Entonces, el pensamiento es la unidad cuántica de funcionamiento del humano, porque no lo puedes medir. Sí, tú puedes medir ondas electroencefalográficas y recepción de campos electromagnéticos y otras cosas, pero un pensamiento no. Entonces, ahí es donde la medicina mmm, no puede justificar intervenciones, pero es real. O sea, tú no puedes justificar intervenciones, ¿por qué? Pues porque no hay ciencia por detrás, ¿por qué? Porque no puedes medir. Entonces, si no puedes medir, para este dogma científico, o sea, no existe. Porque para la ciencia, si no lo puedes medir, no existe. Entonces puedes generar hipótesis, ¿no? Puedes generar hipótesis, Bueno, pero no puedes comprobarlo. es lo que hizo, por ejemplo, Rupert Sheldrake, ¿no? Él no puede dar una explicación más allá de su teoría de los campos mórficos, pero bueno, es algo que él se ha sacado de la manga, es una explicación que no es medible, no es sólida. Sin embargo, lo que sí Sheldrake explicitó y dejó muy claro y observó es cómo hay unos efectos de todo eso. ¿Sí? Como eso sí tiene unos efectos, sí hay unos sucesos que están ahí y no los podemos explicar y hoy no los podemos explicar, pero están ahí y de eso hizo mucha investigación, hizo mucha experimentación, ¿sí? Luego, él construye una teoría, sí, una teoría más o menos razonable, pero obviamente científicamente no sustentada. Y con muchas cosas yo creo que Fernando, nos tenemos que conformar. Que hoy nos tenemos que conformar con eso. Podremos aspirar a que mañana el ser humano desarrolle estructuras y sistemas y tecnologías y incluso nuevos paradigmas de investigación que consigan generar demostraciones de ciertas cosas. Pero mientras tanto, solo nos queda aceptar que hay unos hechos objetivos, unos hechos, cosas que suceden y que están ahí, y agarrarnos a explicaciones más o menos razonables que nos permitan navegar por esos mares, ¿no? Sí, porque lo que no, Claro, lo que no tiene claro. sentido es, como no tienen explicación, lo aparto, sí, lo aparto y lo elimino de la realidad, así no me molesta, ¿no? No, eso es, porque Eso son cosas es, muy importantes, porque lo que sí son es claro, muy, muy, muy importantes, ¿no? claro, eso es un error de la profesión actual. Eso desde mi percepción es un error. O sea, el querer descartar cosas. O sea, al final del día, la consulta, la clínica, es un vínculo, una relación, un servicio de un humano a otro. Y claro que tenemos que tener una estructura, ¿no? O sea, en el curso que vamos a dar va a haber una estructura, porque tampoco te puedes brincar la parte biomédica y revisar lo que hay que revisar con la tecnología que ya hay. Sin embargo, desde mi percepción, yo considero que el profesional que dice eso no sirve porque no tiene evidencia científica, pues está estructurado en un sistema de creencias muy rígido y el humano es inmensamente flexible. Entonces, o sea, desde mi percepción, ¿no? Yo lo que les digo de mi curso, no esperen que sea con rigidez, a rajatabla científica. No, la ciencia es una ruta.
para explicar muchas cosas. Y es el lenguaje más útil para poder vincular, para globalizar ideas en esta época. Entonces me parece fundamental, me encanta, me encanta. Pero la ciencia también se sirve de ramas primarias del conocimiento que no pueden ser evidenciables y que menos un profesional del área de la salud debería descartar. O sea, son cosas claves, ¿no? O sea, son cosas inmedibles. La presencia terapéutica, la intención que tengas tú. Y después podríamos decir que sí también es medible, ¿no? O sea, porque también ya hay investigaciones donde eso lo miden, ¿sí? Pero esto se sabía, como tú dices, desde antes, desde muchísimo antes. O sea, nuestra medicina es muy nueva. O sea, la medicina alópata, convencional, oficial, de bata blanca, y dentro de ella todas las variantes que surgen y carreras, es muy joven. Pero la medicina antigua, donde tú observas esto, donde lo has estudiado, ¿no? Ya es holística, ya es integral por default, ¿no? O sea, pero pues es que hay medicinas antiguas que nos sacan miles de años, ¿no? O sea, entonces, ahí sí se va dirigiendo la ciencia hacia allá, Íñigo, ¿eh? Fíjate que sí hay más paradigmas, más líneas de investigación de la ciencia que ya buscan integrar todo esto, ¿no? Que buscan integrar la mente, la conciencia, el cerebro, la personalidad, ¿no? Yo, Y ya se está orientando para allá. a mí lo que me falta, y quiero pensar que esas personas que están dirigiéndose en esa dirección, lo que creo que es fundamental, ¿sí? Es primero establecer un marco completo, ¿sí? Sin necesidad de... Es un marco que es mucho más cercano a lo filosófico, sí, a la cosmovisión. Una cosmovisión que se sostiene en base a nada, a sencillamente sentido. Sencillamente a sentido, ¿sí? Y ese marco que tiene que estar siempre presente, luego lo podemos rellenar con todas las explicaciones puntuales y líneas, sí, sí. Luego rellenamos ese marco, ¿sí? Pero Claro, estudiar e investigar sin marco hace que esas explicaciones estén flotando en el espacio, estén perdidas, estén deslavazadas, ¿sí? Por eso me gustan mucho los investigadores que a la vez tienen un componente religioso, ¿sí? Y cuando digo religioso, no es porque yo tenga nada en especial a favor de las religiones. Yo de hecho, no profeso ninguna en particular, pero sí, la idea religiosa es una idea de cosmovisión. Es una idea de... ¿sí? claro, Y también es una actitud de asombro y de humildad ante la inmensidad de la realidad, ¿sí? Cuando perdemos esa claro. humildad, nos creemos que nuestras cuatro líneas que hemos demostrado sirven por sí mismas y en exclusiva para navegar la realidad y para abordar la Sí, realidad. Cuando luego vamos a consulta y los pacientes son complejidad que podemos abordar con una serie de líneas, sí, pero especialmente cuando esas líneas están integradas, ¿no? Eso es, yo he conocido mucha gente con mucha inclinación científica y siempre me ha parecido, bueno, siempre, o muchas de esas personas me han parecido pobres porque todos esos conocimientos estaban colgados ahí sí, estaban... Lo que me gustó de tu visión es que tienes un montón de líneas, tienes un montón de conocimiento científico, un montón de conocimiento de esas uniones de hechos unos con otros, ¿sí? De neurotransmisores, de núcleos, de fisiología, neurofisiología, pero luego tienes una cosmovisión, ¿sí? Tienes una base, ¿no? Es que si no desde mi punto de vista, la ciencia está perdida, ¿sí? Y es sí, más, estoy convencido de que tú
a día de hoy, tendrías una gran capacidad para decirle a un investigador, oye, investiga por aquí, porque cuando conoces el marco, ¿sí? Ya sabes dónde puede haber, ya sabes dónde puede haber explicaciones bonitas, ¿sí? A ti seguro que se te Claro. podrían ocurrir un montón de estudios científicos muy chulos, ¿no? Sí, porque posees el marco, ¿sí? Y yo creo que, como tú dices, ¿no? O sea, es un marco que alcanzamos a percibir nosotros porque nuestro sistema nervioso está limitado a lo que puede percibir. Entonces, la realidad depende de sí, de mi sistema nervioso, de mis sentidos, cómo perciben la realidad y cómo la interpretas. Pero esa interpretación sí depende del conocimiento. Y, y ese conocimiento depende del propio cerebro también, de lo que te permite analizar y después sí, sí, de cómo precisamente con ese análisis cambias tu experiencia y vas rompiendo paradigmas. Lo que pasa, Íñigo, es que digamos, esta capacidad de romper paradigmas, ¿no? Esta capacidad de tener unas creencias flexibles requiere una base neurológica también bien programada. Ujú. Entonces, hay gente que no tiene criterio para romper creencias o paradigmas, no porque no quiera, sino porque no puede. O sea, hay investigaciones donde nos arrojan que el criterio para poder nosotros tener una serie de creencias más grandes depende de estructuras como el hipocampo, como su sensibilidad a la insulina y su tamaño. Y eso se programa en etapas sensibles del desarrollo. O sea que hay gente que si no tuvo contacto físico, parto natural, lactancia, presencia de sus padres, si hubo abuso, si hubo malnutrición, ellos compran una línea de creencias, se identifican con algo. Rápidamente se identifican y por miedo y por sentido de pertenencia, porque no tienen tanto desarrollo neurológico, por miedo se clavan. Entonces dicen, yo soy Fernando, y los Rodríguez somos así, y los Bolaños somos así, y los fisios somos así, y los médicos somos así, y los osteópatas somos así, y los españoles somos así, y los mexicanos somos así, y yo le voy al Real Madrid, y si tú le vas al Barcelona estás mal. Y hoy, Pero digo que hoy la ciencia es un lugar, es un clavo al que se agarra mucha gente de la forma más tan ciega como, como la del católico de hace 300 años. ¿Sí? claro, es Desde esa justo misma así, dificultad para sostener claro, el asombro y el vacío, se agarran a la ciencia igual que antes se agarraban a la religión, o se agarran al Madrid, o se agarran a cualquier otra claro, cosa, ¿no? es eso. Es el miedo primitivo de la pertenencia. Entonces, es verdad que somos afortunados porque nuestro sistema nervioso nos permite esa flexibilidad. Y esa flexibilidad depende mucho de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y demás cosas, pero ah, hay veces que el paciente no es que no quiera, o el colega, o el humano, es que no puede. Y tendría que, y lo bonito es que se puede reflexibilizar esos circuitos, pero requiere muchos cambios también, muchos cambios, ¿no? Porque sí, sí puede haber neuroplasticidad en esos circuitos, pero requiere muchos cambios. Entonces, digamos, esta cosmovisión que tiene poca gente, que tienes tú, que por eso hicimos match, que tienen todos nuestros amigos que estuvimos ese día ahí platicando, ¿no? Realmente es que somos sistemas nerviosos afortunados, afortunados. Y después, la única realidad que se puede expresar y que habla de uno mismo es la de nuestro lenguaje. Por eso no todos ven las cosas igual, ¿no? Yo siempre digo, me encanta esta frase, me gusta mucho. Los ojos ven
y las manos sienten lo que la mente sabe. No, por eso, yo, a ver, yo soy osteópata y doy clase de osteopatía, pero yo te puedo decir que siento un chorro de cosas en mis manos y veo patrones de tensión en el cuerpo de mis pacientes que otra persona que no sé, sea neurocirujano, no va a ver jamás, porque no tiene ese background de conocimiento, ¿no? Y ahora imagínate que ese neurocirujano, por más brillante que sea a nivel cognitivo, su sistema motórico emocional no esté bien programado y no tenga la flexibilidad para decir, ah, bueno, es una posibilidad, ¿no? Entonces, eso está construido, Íñigo, por el sistema político y económico. O sea, la salud se sustenta en un sistema político y económico que la mayoría de las veces lo que busca es generar partidos y generar verdades parciales como el Chivas y el América, el Real Madrid y el Barcelona, los de derecha, los de izquierda, los cristianos y los musulmanes, ¿no? Para de esa manera restringir el criterio. Y después suma todo esto, imagínate, suma todo esto la mierda que comemos. O sea, Bueno, entonces, más el sedentarismo más el sedentarismo. que nos ha clavado en una silla. Sí, sí. Claro, entonces, gente sedentaria con una programación neurológica desde cesárea, no lactancia, alimentación de mierda, no hay presencia de los padres, un abuso de la tecnología, ¿no? Tenemos ahora como dijeran muchos investigadores, homo frágilis, ¿no? O sea, ya tenemos gente con poca capacidad de adaptación, pero no porque no quieran, muchas veces no pueden. O sea, y es posible orientar y cambiar, sí es posible orientar y cambiar, pero en este sistema es dificilísimo, es dificilísimo. Por eso es que hay mucha tendencia a cronificar patología. Por Y, eso es que hay mucha tendencia a cronificar. y Fernando, y en ese sentido, ayudar al Homo fragilis, que va a ser epidémico, y se está convirtiendo en epidémico, pero va a ser mucho más epidémico en los próximos años, no, va a ser imposible ayudar a ese tipo de personas si no se integran, si no se integran conocimientos, si no se integran abordajes. Va a ser imposible solo con terapia manual ayudar a esa persona. Va a ser imposible solo con Claro, ejercicio ayudar a esa persona. Va a ser imposible solo con alimentación ayudar a esa persona. Va a ser imposible solo con psicología ayudar a esa persona. exacto, ¿Sí? exacto, imposible. O se le alimenta y se le apoya desde todas las patas, ¿sí? O va a ser muy difícil ayudar al Homo fragilis. Claro, pero ahí es donde viene la clave. La clave es imagínate, ¿no? Que en estas pláticas que tuvimos en la noche, ahí en este congreso, había mucha flexibilidad cognitiva, ¿no? Seguramente de todos nosotros, en ciertos puntos había rigidez en algunos temas, pero de todos los que estábamos ahí, de todas las que estábamos ahí, probablemente uno no pescaba las cosas o estaba cerrado en la idea, pero si él se vinculara a nuestro grupo y él estuviera en nuestro grupo una semana, por el mismo sentido de pertenencia, empezaría a remetaforizar lo que cree. ¿Qué cosa? Pero fíjate, porque el grupo, el grupo le da esa seguridad de cambio. El grupo le da la seguridad de cambio. Ya no hay miedo porque sí estás perteneciendo a gente que es flexible cognitivamente. Y socialmente y lo demás, ¿no? O sea, entonces, ¿con quién te juntas? ¿Sí? ¿Quién es tu terapeuta? ¿Quién es tu grupo terapéutico? Es la clave fundamental al grupo al que perteneces, a tu manada, a tu tribu, a tu clan. Entonces, si los profesionales del área de la salud, que somos un clan, una tribu, ¿no?
tuviéramos esa flexibilidad y esa apertura, nuestro paciente también la viviría, sin miedo, sin miedo, ¿no? Entonces, esta apertura a ser flexible, a ser inclusivo, a ser integrativo, la acoplaríamos socialmente. Y esa es la clave, o sea, la clave es a esas personas vincularlas a grupos donde se sientan seguras, ¿no? Y que convivan y conviviendo remetaforicen sus creencias a través de la experiencia y digan, mierda, lo que yo creía no es así. Y mira, hay gente que lo vive diferente y vive bien, ¿no? Y que le puede ir al Barcelona o al Real Madrid y me da igual. Ujú. Y en definitiva, entonces, Fernando, acudir a tu formación no deja de ser acudir a un grupo, ¿sí? En el que se va a generar una apertura, se van a cuestionar muchas cosas, ¿sí? Y se da la oportunidad de hacer un cambio. Pero alguien que haga una formación contigo tiene que hacer un cambio. Habrá algunos que vengan ya con el cerebro más elástico, que ya hayan hecho su recorrido, ¿sí? Habrá otros que lleguen a tu formación muy duros, que haya una pulsión interna que les hace saber que Claro, por ahí hay un camino, pero aún así estén muy duros y necesiten más tiempo, habrá de todo, ¿no? Pero quiero pensar, Fernando, y si te parece, cerramos por hoy esta entrevista, que vamos a tener sí, muchas más, para los que la estén viendo, sí. podéis estar tranquilo, pero ambos tenemos muchas cosas que hablar y vamos a hablarlas y vamos a compartirlas, pero por cerrar, aquel que está muy tranquilo, muy cómodo, muy, sí, sentado sobre sus paradigmas y sus ideas, pensando que son ya cajas cerradas, que no se acerque a tu formación, ¿verdad? Digo, no Le creo que va a esté doler la viendo, cabeza. claro, no creo que esa persona esté viendo esta entrevista, no creo que la soportara más de unos minutos, ¿no? Pero si quien está viendo esta entrevista y estas ideas y estos principios le revuelven el estómago, le hacen sentir desasosiego, ¿sí? Ese desasosiego es ese cerebro que se está, que pierdo mi ancla donde estaba agarrado, ¿verdad? Así que a ti que estás viendo este vídeo, si esta conversación te genera desasosiego, te aseguro que te comprendo, he estado allí y sigo estando allí, porque además de alguna manera la idea es no dejar de estar allí para poder seguir cambiando, Claro, seguir creciendo, seguir evolucionando, ¿no? Pero si esto te genera ese desasosiego de ay Dios mío, donde estoy no es donde termina la realidad, estás en buen punto, y entonces la formación de Fernando va a ser fantástica para ti. pues me encantaría que estuvieran ahí. Y también en la formación yo pretendo ser muy flexible. Es una formación que ya llevo dándola 4 años, más de 300 personas capacitadas en Latinoamérica. Y yo si no sé algo, no lo sé, lo incluimos, lo debatimos y la vamos construyendo, ¿no? O sea, cuando vayamos en este año a Bilbao, a España, va a ser el constructo también, no solo de mi investigación y mi clínica, sino de la de los grupos, porque es así, ¿no? Y precisamente eso marca también seguridad en la persona que está ahí, porque sí que va a ser bombardeada sus creencias, eso sí seguro, van a ser muy bombardeadas sus creencias, pero también puede expresarlas y podemos generar otras, ¿no? Y llegar a esto, que es lo que buscamos, integrar. Así que si lo que te late es integrar, ¿no? Si lo que te late es integrar y también poner orden, porque se requiere un orden para la intervención también, pues yo estaría fascinado de seguir escuchando estas charlitas,
estas entrevistas, las series de videos que vamos a tener y después de vernos por allá, mi Íñigo, Ujú. ¿verdad? Muy bien, pues ha sido un verdadero placer, Fernando, como siempre, como cada conversación que tengo contigo a mí me parece riquísima. eh, me deja cosas ahí moviéndose y sí, y cambiando, así que encantado de seguir manteniéndolas. No, pues muchas Seguiremos. gracias, mi Íñigo. Muchas Hasta la gracias. Que estés próxima, muy bien, hasta la amigo. próxima.